Buenísimas noches, bienvenidos a En Contexto en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Vamos a hablar hoy de un tema bastante actual, muy importante y que tiene que ver con la concertación para las próximas elecciones generales del año 2023 y los desafíos que esto implica. Un grupo bastante representativo, importante, de intelectuales, profesionales, políticos, emitió un documento que prácticamente es un decálogo de lo que debería proponer una concertación y cuáles deberían ser los objetivos para esta concertación en caso de llegar al gobierno. Sobre esto vamos a hablar, pero antes quiero presentar aquí a nuestra compañera Estela Ruiz Díaz. Estela, ¿cómo estás? Buenas noches, Fito, a nuestros invitados, buenas noches a la audiencia. Y bueno, vamos a debatir también con connotadas personalidades firmantes de este documento esta noche. Bueno, la presento primero a Liliana Boxia, abogada, dirigente del Partido Liberal. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Saludos. A don Esteban Caballero, politólogo que está de vuelta en nuestro país hace un tiempo. ¿Qué tal, don Esteban? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. También está con nosotros Fernando Massi, director de CADEP, economista. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches, ¿cómo están? Y José Carlos Rodríguez, politólogo, sociólogo, que bueno, nos va a acompañar también esta noche. ¿Qué tal, don José Carlos? Muy buenas noches, que estén todos bien y gracias por la invitación. Leímos el documento e hicimos un breve análisis aquí con Estela y bueno, nos llamaba la atención primero el diagnóstico que se hace de la encrucijada histórica ante la que se encuentra nuestra sociedad y bueno, los dos elementos que se plantean: una sociedad profundamente desigual que sufre pobreza y no encuentra justicia, y por otro lado el intento ambicioso de reconstruir un autoritarismo de nuevo cuño, el estronismo clásico, pero en este caso con el elemento de la plutocracia extractivista y la asociación con la mafia, con el crimen organizado, a lo que todos los días nosotros lo vemos, lo relatamos y lo analizamos en los noticieros. La mafia involucrada cada vez más cercana a la política. Por eso quiero preguntarle a Liliana primero respecto a este documento y a este decálogo y al desafío que implica una concertación, porque no tenemos un proceso histórico largo como otros países para llegar a una concertación. Tenemos unas elecciones inminentes prácticamente y el desafío es muy grande. Sí, hemos tenido algunas experiencias de alianza en el 2008 con resultados positivos, pero es la primera vez que va toda la oposición unida con una concertación, lo cual nos llena de esperanza y de ver si realmente podemos lograr los objetivos que están propuestos ahí, que son cambiar este país, llegar a la alternancia y que los 70 años de Partido Colorado pasen a ser pasado y que la gente interesada en que este país progrese, en que vivamos todos un poco mejor, sea la que gobierne. Para ellos es la primera vez que se unen todos y democráticamente elegir un presidente, una chapa presidente y vicepresidente. Claro. Justamente en ese punto le quiero preguntar a José Carlos y a Esteban, ¿por qué la concertación es el camino? O sea, en el 2008 tuvimos una experiencia de una alianza exitosa, se llegó al poder, pero se truncó en el camino. Me da la sensación de que este documento también es cierto que es un deseo, pero parece un mensaje para los líderes de la oposición que no logran encontrar aparentemente una fórmula para hacer una concertación real. ¿Es así, José Carlos? Bueno, nosotros no nos centramos en la dinámica político-partidaria. Ninguno de nosotros es político profesional, digamos. Nos concentramos sobre todo en cuáles son algunos puntos fundamentales y que inexorablemente hay que tocar si uno quiere avanzar en este país, porque el país no va a pasar de un día para el otro del subdesarrollo al desarrollo, pero hay cosas que son así, las asignaturas pendientes. Y nosotros nos concentramos en esas grandes asignaturas, que tienen que ver, por supuesto, con el problema del cambio político, la gestión político-estatal y con corrupción, servicios públicos universales, crecimiento económico, protección del medio ambiente, etc. O sea, son cosas absolutamente fundamentales. O sea, el que no hace estas cuestiones
puede hacer otras cosas, pero está dejando lo fundamental afuera. Ahora, es claro que la alianza es más fácil, es más rápida, es más sencilla, pero nosotros no nos metimos en la mecánica partidaria. Es cierto, lo otro es más ambicioso, pero también hay que recordar que en la alianza que hicimos como ciudadanía, ¿verdad? Un punto fundamental es que no había un acuerdo programático, no lo había. Y esta vez no tendríamos que repetir las pifiadas, sino las cosas buenas. Pero no podemos decir, bueno, al final, proviendo de Lugo, ¿qué es lo que hizo bien? Y bueno, hizo muy bien salud, perfecto, ¿cierto? Hizo bien Hacienda, sí, hizo bien Hacienda, etcétera, etcétera. Pero el programa, si yo le pregunto a usted y usted pregunta al público, a ver, ¿quién se acuerda cuál era el programa de Lugo? En absoluto. No era vinculante, como decían los abogados, no era vinculante. Bueno, necesitamos tener un programa que sea vinculante en el sentido de, si este es el diagnóstico que tenemos en el Paraguay, bueno, estas son las medicinas necesarias. Ahora, si usted quiere además poner un aire acondicionado, cosas, bueno, hágalo. Pero ver qué es lo esencial, porque no podemos seguir viviendo sin una justicia razonable, con una injusticia agraria, no podemos tener un sistema tributario que sea regresivo, tiene que ser progresivo. No podemos entrar en el mundo sin libreto. No se puede uno globalizar simplemente, venga todo el mundo. No, eso no es razonable. La globalización tiene que pensar en la justicia social, porque esta globalización mala está produjo el Brexit en Europa. O sea que no se puede decir que venga más que todo el mundo. Y sí, bueno, ¿qué pasa con nuestros productos? La misma cosa con la cuestión de la cultura. No podemos seguir con una mala educación, pensando que las sociedades del futuro van a ser sociedades de inteligencia, de conocimiento, de investigación, de la creatividad. Entonces, queremos como que estas columnas sean importantes y eso nos ayude a mantenernos unidos también, a tener una cohesión entre nosotros. Porque si no tenemos programa, es un problema de poder en parte, ¿verdad? Porque el político quiere poder. Entonces, esa me parece una cuestión importante. Centrarnos un poco en el programa, porque eso no es el tema que está en el orden del día o no tiene tanta prensa, por lo menos. Claro. Esteban, volviste al Paraguay creo que 18 años después. 20 años, sí. 20 años. Sí, sí. ¿Qué encontraste? Y estás entre uno de los firmantes también de esta propuesta. Sí, sí. Bueno, a mí lo que me atrajo de la propuesta son dos cosas, ¿verdad? Primero que, yo me aproximo a este escenario preelectoral, casi electoral, porque este año es el año de las internas y lo que hago es más bien siempre hacer la pregunta de la política del para qué, ¿verdad? Entonces, ese para qué es el que te lleva a la discusión sobre los aspectos programáticos, ¿verdad? Y me pareció que el documento hace un esfuerzo, digamos, por centrar, si se quiere, la discusión sobre la concertación en torno a la cuestión del para qué, en una coyuntura en la que hay como un desequilibrio, si se quiere, entre las discusiones acerca de los liderazgos, es decir, véase las candidaturas, y no tanta importancia al tema del contenido, el programático, etcétera, ¿verdad? No pienso que las cosas deberían ser así, pero también entiendo que ese elemento programático no es necesariamente el que más jala, digamos, al electorado paraguayo, pero creo que es un elemento que es más bien un tema de responsabilidad política, ¿no? Entonces, acompañando esa dimensión programática que trae el documento a colación, digamos, también está el hecho de que aquellos que no están en los aparatos partidarios o que son observadores de la realidad nacional o cientistas sociales, también, digamos, debemos hacer un aporte. Y en ese sentido, por lo menos este gesto nos lleva a decir, bueno, estos son temas que este grupo de cientistas sociales, intelectuales, observadores de la realidad nacional ven como de capital importancia, ¿verdad? Ese listado, me parece a mí, no podía no estar de acuerdo con el listado, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, me gustó la iniciativa que tuvieron algunos de los colegas amigos, ¿verdad? En ese sentido. Ahora,
yo no estoy tan optimista, digamos, respecto a la idea de que la concertación se vaya a hacer plena, digamos, en torno a estos puntos. Es decir, yo creo que es como un primer paso para ver qué podría quedar en una concertación de tipo programática, ¿verdad? Porque si las negociaciones políticas se basan solamente en el tema de los liderazgos, es mucho más difícil que si las negociaciones políticas se hacen en torno a contenidos, ¿verdad? A temas sustantivos. O sea, un camino para allanar la negociación es, bueno, centrémonos en el texto, por decirlo centrémonos en el contenido. Siempre ha sido así, ¿verdad? Pero ese no es el esquema predominante en este momento, y es una lástima que no sea así, aunque conociendo la historia del país es comprensible que estemos en esta situación, ¿verdad? Quizás el cambio que hayamos tenido entre la experiencia del 2008 y la experiencia actual sea la mesa de partidos de oposición que, bueno, siguió funcionando y siguió debatiendo y siguió planteando. Pues nosotros lo tuvimos aquí como invitado al doctor Guillermo Ferreiro del Partido Febrerista, y él planteaba una serie de puntos de acuerdos programáticos que, bueno, todos los partidos participantes de esa mesa iban avanzando, digamos, en eso. Y también planteaban que, bueno, la figura jurídica era la concertación. No tenemos un proceso histórico como el que tuvo Uruguay para llegar al Frente Amplio y llegar al poder y ejercer el poder por 15, 20 años de una manera democrática, institucional, bastante fuerte. Pero quizás se está avanzando lentamente y a pasitos muy pequeños en esta experiencia que llevan adelante desde la mesa de partidos de oposición. Le quería preguntar a Fernando Massi estos puntos que se plantean aquí como, digamos, este decálogo en el sentido de un sistema tributario justo, crecimiento económico con trabajo decente, ingresos dignos, justicia agraria, inserción justa y simétrica en el mundo globalizado, que tienen mucho que ver con un modelo económico. Esta mañana hablábamos con Verónica Serafini, economista, creo que también está en CADEP, y ella planteaba que durante los años de crecimiento económico no se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Qué debería llevar adelante esta concertación como modelo económico? Sí, antes de ir específicamente a los puntos que me estás preguntando, yo quiero abonar un poco más sobre esta idea de la concertación. Estabas diciendo que al Uruguay le llevó mucho tiempo, eso es una cuestión histórica, y yo creo que lo que hay que entender aquí es de por qué es importante la concertación en un proceso político del Paraguay. Es porque estamos institucionalizando no solamente los liderazgos políticos y los acuerdos políticos, sino que estamos institucionalizando las ideas que se van a convertir en políticas públicas. Y esa es la diferencia muy importante que hay con la alianza, porque la alianza es simplemente un acuerdo que se hace en los últimos meses antes de las internas y que dice, bueno, el Partido Liberal deja la chapa a la presidencia, va a la vicepresidencia o viceversa, y entonces el otro partido político de mayor caudal ocupa una de las posiciones. Eso es una cuestión puramente electoralista, ¿verdad? La concertación es electoral, pero yo creo que es una cuestión institucional, ¿verdad? Es decir, de aquí a la concertación, y si la concertación llega al gobierno, eso significa de que no es que en 5 años eso se terminó porque se llegó al gobierno en 2023, no. Esto es un compromiso, la experiencia uruguaya muestra eso, la experiencia chilena muestra más eso. Por supuesto que nuestra experiencia no, pero nosotros tenemos que caminar hacia ahí, ¿verdad? De que es una institucionalización de los acuerdos políticos y de los programas, o sea, de las políticas públicas que vamos a llevar adelante y que van a llevar adelante la gente de la concertación, y que no necesariamente se agota en 5 años. Ahora, con respecto específicamente a tu pregunta en cuanto al modelo económico, en cuanto a que hay crecimiento y no se han aprovechado las políticas públicas durante el momento del crecimiento, sobre todo lo que no se han aprovechado son las políticas públicas que están dirigidas
digamos, a reducir la pobreza, la desigualdad, a crear más oportunidades para la gente y sobre todo a financiar mucho más lo que es una educación de calidad y tener una cobertura mayor en salud, que eso es fundamental para que entonces uno pueda hablar de que, digamos, la mayoría de la población pueda tener capacidad para competir, tener capacidad para poder ingresar, para poder tener un empleo más decente, ¿verdad? Mientras esto no esté solucionado y mientras el crecimiento económico por sí solo no solucione eso, sin las políticas públicas respectivas, entonces vamos a quedarnos como lo que pasó. Es decir, el crecimiento económico tiene su influencia sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Esto se vio mucho entre el 2013 y el 2013 en todos los países de América Latina, incluido Paraguay. Pero cuando este crecimiento económico, digamos, este boom de los commodities terminó, cosa que en Paraguay no terminó tanto, porque quedó en un promedio del crecimiento del PIB del 4%. Sin embargo, cuando uno mira los indicadores sociales, se nota de que la reducción de la pobreza se estancó. Es decir, se redujo muy poco, no siguió la misma tendencia que se tenía desde el 2013 y 2013. Significa que algo no está funcionando en este modelo económico, ¿verdad? Y yo creo que básicamente este modelo económico es dual, tiene un problema de una dualidad en el cual existe un sector productivo de mucha productividad, de mucha capacidad competitiva, pero es un sector que no crea necesariamente mucho empleo, es un sector que es intensivo en capital y es un sector que tampoco cuida algo que es muy importante hoy para el desarrollo sostenible, que es la cuestión del medio ambiente, ¿no? Y por otro lado tenemos un sector que no es productivo, ¿verdad? Todo el sector que no tiene productividad, no que no sea productivo, no tiene productividad y en donde se concentra la mayor parte del empleo, la agricultura familiar campesina, el empleo informal, las pymes, en donde no hay mucha productividad, pero sí hay mucho empleo, y las condiciones de vida de la gente son condiciones de vida que no pasan del salario mínimo. Claro, de supervivencia. De supervivencia muchas veces no pasa del salario mínimo o están por ahí, por ese promedio del salario mínimo. Y entonces, claro, hay ese modelo económico produce una desigualdad completa en términos no solamente de ingresos, sino que de recursos, de acceso a los recursos. Y eso yo creo que es el principal problema del modelo económico paraguayo. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de los desafíos que conllevan la figura de la concertación ante unas elecciones que son inminentes en el año 2023. Estamos de vuelta. Sí, uno de los puntos del documento dicen que piden una candidatura surgida de las urnas y hasta el momento este es uno de los puntos frágiles en el debate de la mesa de presidentes, porque no se sabe aún qué padrón se va a usar, si va a ser el padrón de los partidos, va a ser padrón nacional, si se lo va a incluir a los colorados, si no lo va a incluir a los colorados. ¿Cómo se va a elegir el candidato, Liliana? Un poco, me parece que el debate está como más concentrado en el Partido Liberal, como es el partido, la nave insignia, por llamarlo de alguna manera, de una concertación posible. Ese es un poco el PAA, como decimos los paraguayos. Sí, y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Vamos a elegir una chapa presidencial, eso ya está definido. Los partidos que forman parte de la concertación ya tuvieron sus convenciones, ya fueron aprobadas, entonces estamos habilitados para eso. La idea es que todo el mundo participe. Cuanto más participación, más legitimidad va a tener este gobierno. Y se va a elegir a la chapa más votada. O sea, dentro del Partido Liberal, por ejemplo, yo calculo, estamos previendo que va a haber 3 o tal vez más candidatos, ¿verdad? Ya nosotros, los liberales, no vamos a tener internas. Todo el que se quiera candidatar, se candidata con su chapa dentro de la concertación. Y el más votado es el que gana. Con el gran compromiso de todos, de que el que pierda, el que no gane, apoye al candidato ganador. Esa es
la idea general, ¿verdad? Que es el compromiso de todos. Lo mismo va a ocurrir para gobernaciones y se está hablando con los temas de los cargos pluripartidarios. Claro, la Senado y diputados. Sí, entonces todos los candidatos que se quieran presentar están para presentarse. El padrón, se está hablando de usar el padrón del registro electoral. Inclusive habilitar un plazo para que la gente se inscriba en el padrón de la concertación. Acá hay algo muy interesante porque dentro del mismo Partido Liberal, que es el partido mayoritario, hay un porcentaje alto de gente que está afiliada a dos partidos o más partidos. Entonces, o gente que es voluntaria o involuntariamente, porque hay un montón de gente que está afiliada al Partido Colorado que nunca se afilió. Y hay gente que no está afiliada a ningún partido, ¿verdad? Entonces, se pretende usar el padrón del registro electoral. Las elecciones son el mismo día con todas las internas, entonces el Partido Colorado también tiene. Así que el Colorado que no quiera votar dentro de la interna del Partido Colorado y quiera votar en la concertación, lo puede hacer sin problema. Porque es el mismo día. Porque es el mismo día y no va a poder votar dos veces. ¿Y qué pasa como abogada, manejar los plazos procesales? ¿Qué pasa con el antecedente que ya existe de el proceso que presentó el Partido Colorado en contra de que se utilice el padrón del registro electoral? Sí. Te quiero aclarar que yo no formo parte del equipo jurídico que está trabajando en eso. Le aclaré también a la productora de eso, ¿verdad? Pero puede ser un obstáculo. Por eso se habla del registro electoral. La gente que está inscrita en el registro electoral no podría ser un obstáculo. No debería. No debería ser un obstáculo. Pero va a depender muchísimo también de quién sea miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. De ahí se van a definir un montón de cosas políticas. O sea, en puridad, en derecho, no debería ser un obstáculo. El ciudadano puede votar en las elecciones que quiera votar. No hay ningún impedimento legal que le diga a una persona que está afiliada al Partido Colorado que pueda votar en esta elección. O sea, acá somos personas libres y el voto es libre. Ahora, si bien en este documento ustedes plantean los puntos ineludibles que debe afrontar cualquier gobierno, el paso previo necesariamente es el acuerdo electoral, es la elección de la chapa, de los candidatos, etcétera. Pero aparte de eso, hay un sector de la oposición, que es el Frente Guasú, que no está hoy adherida, por ahora por lo menos, a la mesa de concertación. No sabemos si en los siguientes días van a resolver. ¿Qué implicaría eso, José Carlos? Vamos a suponer que el PLRA con los otros pequeños partidos sí acepten las reglas de la concertación, elijan su dupla, pero el Frente Guasú vaya por cuerdas separadas, como ya sucedió también en las elecciones Bueno, si pasadas. es que vamos juntos, podemos ganar y podemos perder. Claro. Si vamos separados, seguro que vamos a perder. O sea, eso está clarísimo. O sea, no hay mucha especulación que se pueda hacer. De todas maneras, Alegre tuvo 3 puntos menos que el candidato oficialista. O sea que no estaba tan cerca, no estaba tan lejos, ¿verdad? Ahora, ustedes se acuerdan cuando ganó Lugo, había 2 cuestiones que son muy importantes. Una es que el Lino Oviedo le quitaba voto al Partido Colorado. Y otra es que Lugo le puso el voto al Partido Liberal. O sea que vieron, digamos, una desunión más una unión. Porque si es cierto, la mayor parte de los votos eran liberales. Pero el Partido Liberal no juntaba los votos independientes. Esa vez juntó a través del Lugo. Entonces fue una unión de un lado y una desunión del otro, porque el Partido Colorado fue con 2 candidatos. O sea que eso, no hay tutía, como se dice generalmente. Si nos vamos por separado, nos seguro quedamos se pierde. Es seguro. Seguro se pierde. Sí, claro. Le quería preguntar a Esteban Caballero, que volvió al país y que tiene, digamos, una visión, creo que distinta, en el sentido de que, bueno... ¿Romántica todavía? Quizás, claro. nostálgica quizás. Me preocupa muchísimo el planteamiento o la descripción que se hace del intento de reconstruir
el autoritarismo, de volver, digamos, a un modelo en el que se somete a la ciudadanía y en el que hay una concentración absoluta del poder. ¿Vos ves eso, Esteban? ¿Y cómo lo ves? No. ¿En qué es? No, yo no, sinceramente no veo, digamos, ese tema específicamente dentro de la declaración. Creo que lo que puede suceder, o sea, lo que está sucediendo en cierto sentido es que de alguna manera los intereses económicos, digamos, que primaron en una época autoritaria, pueden seguir primando en una democracia electoral imperfecta, vamos a decir, ¿verdad? No creo que estemos por el momento, digamos, yéndonos a una deriva autoritaria tipo la que está ocurriendo en Nicaragua o la que ha ocurrido en otros países de la región, ¿verdad? O El Salvador, para poner una marca más a la derecha, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, yo no veo esa deriva. Lo que sí veo es que hay similitudes entre el esquema oligárquico, digamos, que tenía el estronismo y el esquema oligárquico que es capaz de mantenerse con la democracia imperfecta, ¿verdad? Esos son dos puntos diferentes, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos, uno puede hacer una reflexión. Yo creo que lo que trae a colación el documento en términos de los temas urgentes están apuntando sobre todo a los temas, digamos, de inclusión social, vamos a decir, y de bienestar social, que a mí me parece que son sumamente importantes, ¿verdad? Y el tema de la tierra, que es también un tema parteaguas, si se quiere, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo veo que esa aseveración, digamos, tiene sentido, pero no la veo como que se está construyendo una dictadura, no todavía, claro, pero no la veo formándose de ese modo, ¿verdad? Me permite decir algo. José Carlos. Hay como una tendencia, y teoría incluso del iliberalismo, de las democracias iliberales. No, en serio, está... Esteban debe saber yo. En este momento en Francia tenemos un Le Pen, una candidata Le Pen, que es perfectamente iliberal. O sea, no va a cambiar, no va a abolir el sistema democrático de Francia, pero autoritaria puede ser. Trump en Estados Unidos ha aportado muchísimo hacia una democracia iliberal. Y hay muchos casos, el caso de Polonia, el caso de Hungría, o sea, hay muchísimos pajarracos, digamos, que están haciendo un gobierno autoritario con formas democráticas, ¿no? Y ese no es un peligro del cual estamos fuera. Sobre todo que fíjense que si hay una concentración de poder extraordinaria, porque la plata, los votos, los partidos se juntan y forman un bloque, un solo bloque, hay ese peligro. No es simplemente que haya una democracia liberal sin participación social. No, hay posibilidad de que el mismo proceso democrático se deteriore. Y bueno, vemos estas leyes de prohibición de... Claro, criminalización. Sí, criminalización de las luchas sociales. Con Rodríguez no había criminalización de las luchas sociales. Ustedes se acuerdan que tenían los campesinos en la plaza todos los días, en la catedral, meses se pasaron. O sea, hubo y había movimientos sindicales fuertes. 1 de mayo, si ustedes se acuerdan, era una fiesta nacional. Hoy la gente dice, 1 de mayo. O sea, hubo una movilización. Por eso que el punto uno es el fortalecimiento de la ciudadanía cívica y social. O sea, tampoco lo hizo nuestro querido Fernando. No lo hizo. Porque había que darle más derechos a la gente y hacer que la gente se ocupe de los problemas públicos. Si la gente solamente se va y tiene una onda puramente corporativa que va a conseguir un poquito, una cosita acá del gobierno, otra cosita allá, no es suficiente. Hace falta una ciudadanía más fuerte, política, una ciudadanía política, pero también una ciudadanía social, en el sentido que uno se ocupe también de los intereses de los suyos. ¿Cómo traspolamos eso que mencionás, José Carlos? Justamente hoy leía un artículo sobre las elecciones en Francia y me llamaba la atención esa palabra iliberal, definiendo a Marine Le Pen, y decía que se daba desde un análisis de izquierda, diríamos, que finalmente Macron, que es liberal,
era hoy el muro contra la ultraderecha, el fascismo, y el candidato de izquierda que perdió estaba pidiendo votos a favor de Macron. Y una parte que me llamaba la atención decía que la ultraderecha en los diferentes países, esos que mencionabas, finalmente se apropió del discurso de izquierda y proponiendo las soluciones que antes eran banderas de izquierda. Depende un poquito, perdón, sí. Pero te comento, o sea, yo creo que ahí hay algunas cositas que hay que reflexionar, ¿verdad? Uno de ellos es el tema de lo iliberal, digamos, es justamente esta especie de proceso de ir carcomiendo, vamos a decir, ciertas libertades públicas como libertad de prensa, o empezar a concentrar la gestión del Poder Judicial en manos del Ejecutivo o de ciertos intereses. Entonces vas como que rompiendo el esquema de las libertades públicas y vas rompiendo el esquema, digamos, de la separación de poderes, que serían dos pilares de la democracia liberal, por decirlo de algún modo, ¿verdad? A esos procesos se los acusa de ser iliberales, aparte también de ese discurso conservador cultural, digamos, que no acepta al otro, o sea, claro, que ciertas personas no deberían por qué tener libertad de expresión, etcétera, ¿verdad? Eso también forma parte del paquete iliberal, ¿verdad? Que se está discutiendo. Y un tema y ese tema, digamos, está recorriendo, que ahora yo creo que hay como una especie de situación un poco cambiada por la guerra de Ucrania, en cierto sentido, ¿verdad? Donde de repente el tema de la democracia liberal y el orden internacional liberal empezó a tener mayor fortaleza, vamos a decir, ¿verdad? Pero yendo a Francia, el Mélenchon, que es el tercero, digamos, el de la izquierda, en realidad él no dijo votar por Macron, él dijo votar contra. Ni un voto para Le Pen. Para Le Pen. Pero hay muchos, un tercio más o menos de ese grupo está pensando abstenerse realmente, ¿verdad? Claro. No está pensando, y entonces ahí puede haber cierta sorpresa. Pero eso básicamente es el tema de lo iliberal, digamos, que está también muy arraigado en ciertos grupos que han perdido con la globalización, sobre todo en los países industriales avanzados, por decirlo de algún momento, y que están de alguna manera volviéndose como muy intolerantes con respecto a los inmigrantes, respecto a las minorías étnicas, etcétera. Bueno. Sí. Vamos a esperar después de la pausa para que José Carlos también te responda la consulta que le hacías a Estela enseguida, a la vuelta de la pausa. Bueno, quedó pendiente la pregunta, Estela. Hay esos elementos que hablaba, mencionabas vos el caso Trump, Bolsonaro, bueno, agregabas Bukele en Paraguay, José Carlos. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos muy originales en el iliberalismo, porque ya éramos iliberales. ¿Ustedes se acuerdan que acá había elecciones? Sí. Se decía, el dicho es yo voto pero no elijo, ¿verdad? Se votaba pero no se elegía. O sea, ese iliberalismo, o sea, la comedia o la estructura liberal, pero liberal de político, ¿no? En el sentido no del partido liberal ni la ideología liberal, sino de división de poderes, derechos de las minorías y todo tipo de cosas. Eso en Paraguay es muy tradicional, pero hay una cosa nueva. Lo que aparece con Stroessner es un poder militar que atrae a un sector, a un partido, que lo convierte en partido único prácticamente, o partido dominante, depende del que le pongan. Pero eso, al haber un partido que era el partido del Estado, y haber el ejército que estaba detrás, aunque se repartían los ministerios, ¿se acuerdan? Se repartían ministerio para los grados, ministerio para los militares. Pero había un prestigio social muy grande de los militares y de los colorados, frente a la cual los demás partidos se disminuían. O sea, había ese tipo de juego de destrucción de las formas democráticas. No era como Uruguay, que dijo no hay elecciones, acá hay golpe de Estado, se acabó. Chile hizo lo mismo, señores, no hay elecciones, se acabó, acá no hay democracia. Argentina. O en Argentina, durante mucho tiempo. Entonces, nosotros tenemos usar la democracia no como garantía de derechos, sino como parodia, como comedia. Y acá, pero este sector militar hoy está en su casa, se portan bien los militares, se portan bien. Pero ¿dónde aparece un otro peligro?
en lo que es la plutocracia y lo que es la narcocracia, ¿verdad? Que hay un problema. Fíjense que en el interior hay una cantidad enorme, pero enorme de municipios que están siendo absorbidos por la mafia, porque usted va a un pueblo chiquitito y le pone a un tipo 30 millones, 50 millones de guaraníes para competir y le gana la elección a cualquiera. Eso a nivel del interior. Pero a nivel del Paraguay, digamos, el hecho que HC, por ejemplo, tenga una enorme cantidad de dinero, podemos decir que influye muchísimo. Podemos decir compra también, si somos muy fuertes, pero compra un partido, compra una convención. O sea, este clientelismo que nosotros teníamos, que siempre tuvimos, ¿verdad? Pero era mucho muy disperso. Acá no, acá se trata del potentado que convierte los dineros en votos. Entonces no votan las personas, votan los dineros. Eso no está muy lejano del panorama que tenemos. Y lo otro es la infiltración. No sabemos cuán infiltrado está el Paraguay de la mafia, no sabemos, pero cada vez que se saca una piedra aparece un mafioso. Claro. O sea, por todos lados aparece el tema. Y eso descompensa completamente la democracia, que no era fuerte. Porque, bueno, el Poder Judicial es vulnerable, el Poder Ejecutivo es vulnerable, el Poder Legislativo también es vulnerable. Y la sociedad civil mismo es vulnerable, en el sentido que se puede comprar electorado. Entonces no creo que la idea de una democracia iliberal o de una nueva forma, no militarista, sino plutocracia, con incidencia importante en la narcotráfico, que no conocemos, porque eso es un misterio. O sea, ¿cuánto tiene que ver? Porque no podemos decir que los empresarios sean narcotraficantes, esto es una barbaridad, pero algunos sí. ¿Cuántos no? Y eso puede crear políticas. Ese es un peligro. Hablando de crear políticas, los puntos plantea un sistema tributario justo, y este gobierno, creo que en repetidas oportunidades planteó que no iban a modificar la matriz tributaria, no iban a aumentar impuestos, no iban a crear nuevos impuestos. Fernando Massi, ¿qué debería cambiar en el sistema tributario para que sea justo? Bueno, hay que recordar que este gobierno sí hizo una reforma tributaria en el año 2019. Hubo algunos avances de esta reforma tributaria, pero aquí nosotros tenemos una particularidad, ¿verdad? De varios gobiernos, que cuando hacemos una política pública están presentes aquellos que van a ser beneficiados o no de esas políticas públicas. Entonces, cuando nosotros hicimos la reforma tributaria, nos sentamos, yo fui invitado a uno de ellos, nos sentamos los técnicos, nos sentamos con los empresarios a discutir la reforma tributaria, que son los que más tienen que contribuir, ¿verdad? Entonces, claro, esa reforma que pudo haber tenido cierto tipo de objetivos de aumentar la recaudación, y sobre todo de utilizar esa recaudación en donde el Estado más necesita dinero, que es inversión en infraestructura física, salud, educación y combate a la pobreza. Terminamos finalmente con algunas cosas interesantes, pero con un objetivo más limitado, más reducido. Entonces, acá, ¿qué es nuestro sistema tributario? En primer lugar, hablamos del impuesto a la renta empresarial. Y en el impuesto a la renta empresarial hay una gran evasión. En el sector formal hay una gran evasión. ¿Qué es el sector formal? El sector formal son las empresas grandes, las empresas medianas y algunas empresas pequeñas. El sector informal, que también existen figuras para registrarlos como contribuyentes, contribuye poco y va a contribuir poco, porque estamos hablando de los microempresarios, de los cuentapropistas, de aquellos que tienen, como indican los registros, que tienen que pagar muy poco anualmente por los ingresos que tienen, ¿verdad? Entonces, el problema no está en la informalidad, el problema de la evasión impositiva está en la propia formalidad, de aquellos que contribuyen. Y hay estudios que se han hecho y que tiene el gobierno nacional que indican esa alta evasión. Eso es un problema. El otro problema es la falta de progresividad del impuesto a la renta personal.
Tenemos acá una escalera cortita, tenemos una tasa máxima del 10% del impuesto a la renta personal, y entonces ese 10% pagan aquellos que tienen una renta neta de 2.000 millones de guaraníes y los que tienen una renta neta de, no sé, de 150 millones, una cosa así. Exactamente, ¿verdad? Entonces eso es evidentemente que no contribuye. Aparte de tener bajas tasas impositivas, que se hizo así para justamente el objetivo era formalizar la economía y bajarla, poner las tasas bajas. Tasas que hoy son cuestionadas incluso por el mismo Fondo Monetario Internacional por ser demasiado bajas. Pero aparte de ser de bajas, nos pegamos el lujo de tener exenciones impositivas que son equivalentes al 1.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso también contribuye a una falta de a una recaudación menor. Y después tenemos los impuestos específicos, los selectivos al consumo, sobre todo aquellos que dañan a la salud, como el tabaco y el alcohol, que si uno se fija, por ejemplo, acá en el Mercosur y en otros países fuera del Mercosur, las tasas son ridículas las que tenemos acá, ¿verdad? Las tasas del tabaquismo, para combatir el tabaquismo, el alcoholismo, son ridículamente bajas. Y finalmente el impuesto inmobiliario, que es mucho más ridículo, ¿verdad? Y en donde sí hay que, se le ha dado eso, ese es todo otro tema que tiene que ver con la descentralización y los resultados de la descentralización, que no fueron muy auspiciosos, que digamos, y tenemos el impuesto inmobiliario en manos de los municipios que no cobran ese impuesto. Y que además es un impuesto, tiene valores fiscales muy bajos con respecto al precio de mercado, y aún así lo que se recauda es lo mínimo. O sea, no hay una... Entonces, todo este sistema es un sistema que tiene problemas, limitaciones, y es un sistema también que es regresivo, como ya se decía acá. Y evidentemente con este sistema, acaba de decir el Fondo Monetario, creo que es la tercera vez después de su misión que dice lo mismo, ¿verdad? Sí. Es decir, aparte de hablar de los problemas de gastos y de malgastos que hay en el sector público, el Banco Mundial acaba de sacar también un informe sobre eso, habla específicamente del sistema tributario, de que con este sistema tributario el Paraguay, o el Estado paraguayo, cualquiera sea el gobierno, el Estado paraguayo no puede cumplir mínimamente con los gastos que son necesarios para la cobertura de salud, de educación de calidad, y también para la infraestructura física. Entonces tenemos que optar por la deuda pública, que también tiene eso un tope. Claro. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hacer las conclusiones en el último bloque. Ya tenemos que cerrar, ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, no tenemos tiempo para las conclusiones. Así es la televisión, así funciona esto. Les agradecemos mucho que hayan estado hoy acá en un programa que, bueno, va a tener continuidad, porque vamos a seguir hablando de la concertación como figura para las elecciones del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Y yo les agradezco a ustedes. José Carlos, sí.